Salvadora Medina Onrubia. Fue narradora, poeta, dramaturga, anarquista y feminista de origen judío, nacido en Argentina, en la ciudad de La Plata, en 1894. Cuando su padre muere, su madre decide marchar en busca de trabajo al interior del país. Allí, se emplea como maestra en una zona semirural de la provincia de Entre Ríos, en el pueblo de Gualeguay, donde cría a sus hijos. La pobreza de la región genera huellas muy fuertes en la vida de Salvadora y de alguna manera determina su perspectiva del mundo. Allí, siendo muy joven, empieza a escribir en periódicos locales. Asfixiada por las escasas posibilidades, Salvadora decide partir hacia Rosario en busca de nuevas posibilidades. Por un lado, empieza trabajando en una fábrica de sombreros y de alguna manera empieza a entender las problemáticas que existían entre las trabajadoras en los talleres. Posteriormente, construye crónicas y artículos críticos sobre la vida obrera y popular. Su experiencia en la fábrica de sombreros y su relación con las trabajadoras en los talleres le permite escribir crónicas y artículos críticos vinculados con la vida obrera y popular. Al poco tiempo, en Rosario, conoce a quien fue una de sus grandes amigas, la poeta Alfonsina Storni. Esto le permite, de alguna manera, empezar a hacer colaboraciones en revistas importantes como Fray Mocho y Caras y Caretas. Así y allí, conoce un abogado de apellido Pérez Colman, y de esa relación nace su primer hijo, Carlos Natalio, más conocido como Pitón. Sin embargo, esa aventura no funciona. Entonces, Pérez Colman la abandona y no se hace cargo ni de la aventura ni del hijo. De esta manera, Salvadora se convierte en madre soltera con tan solo 16 años. Este hecho iba a marcar gran parte de su vida. Con todo este equipaje, Salvadora se traslada a Buenos Aires, y su talento y su condición de madre soltera la ayudan para obtener el trabajo de redactora en el periódico anarquista La Protesta, que se solidariza con ella y la emplea de manera fija. Allí escribe piezas exquisitas, dramatúrgicas, cuentos y novelas. Soltera con un hijo, trabajadora, escritora feminista y anarquista, conforman un personaje multifacético, verdaderamente excéntrico para la época. Hay que recordar que las mujeres en ese momento, a principios del siglo XX, tenían una situación de encierro doméstico, básicamente mujeres amas de casa que cuidaban a sus maridos, de crianza. Entonces la idea de Simone de Beauvoir, de lo personal es político, de alguna manera se ve reflejada en la figura de Salvadora Medina Onrubia. A los 15 años abrazó la causa del joven anarquista llegado de Rusia, Simón Radowisky. Luego de que este asesinase al jefe de la policía de la capital federal, Ramón Falcón, realizó varias gestiones para que lo liberaran. Como no lo logró, ayudó a su fuga. Y aunque luego fue capturado, Salvadora contribuyó a que lo indultaran con una carta. En 1918 comienza su actividad literaria. Fue colaboradora de La Nación, El Hogar, Caras y Caretas y otras publicaciones de la época. Fue autora de varias piezas dramáticas y propulsora del teatro para niños. Entre sus obras podemos mencionar Almafuerte en 1913, La Solución en 1921, Lo que estaba escrito y las descentradas en 1929, El hombre de su vida en 1934 y los libros de poesía La Rueda Milagrosa y El misal de mi yoga en 1929. También la novela Calla en 1924 y los volúmenes de cuentos, el libro Humilde y Doliente y El vaso intacto en 1926. En 1958 publicó el ensayo Crítica y su verdad, un alegato en defensa del diario Crítica, dirigido por su esposo Natalio Botana. Realizó traducciones de piezas inglesas y francesas y llevó a la escena obras infantiles. Una de sus obras más conocidas y llevadas al teatro fue la anteriormente mencionada Las Descentradas. En 1915 se casó con Natalio Botana, el creador del diario Crítica, que ella dirigió entre 1946 y 1951 después de la muerte de su esposo. En 1931, José Félix Uriburu clausuró el diario y encarceló al matrimonio. En La Descentrada, Salvadora Medina Onrubia ensaya los modos de construir una figura femenina que conjugue ambos términos,
ser mujer y tener talento. Al mismo tiempo reflexiona sobre las relaciones entre esa figura y los prejuicios sociales y culturales en los cuales se inscribe. Medina se pregunta entonces a lo largo de toda su obra cómo describir una mujer que contradiga los modelos femeninos que ofrece la tradición literaria. O mejor dicho, cómo construir literariamente la figura de una mujer diferente, y lo hace a través de una galería de personajes que personifican los diferentes modelos de mujeres posibles. En su obra Calla en 1924 o con los relatos del vaso intacto de 1926, presenta heroínas construidas desde el lugar que se les asigna a la cultura y la tradición literaria para socavar esos modelos establecidos. En el primer caso, una joven de la alta sociedad se enamora de un actor cómico inglés y vive con él un amor pasional que, lejos de lo que sucede en el folletín sentimental, se basa en la atracción física y sexual. De esta misma manera, en su otra obra, El vaso intacto, la joven de alta sociedad, soltera y embarazada, encuentra verdadera felicidad junto a un joven pobre que la conduce al altar, en una final feliz que invierte la figura de la pérdida de folletines y letras de tango, cuya caída es penalizada con un final desgraciado. Estas heroínas que desafían el mandato familiar y social se oponen al modelo de mujer propuesto por la novela sentimental, un modelo de mujer que también aparece representado en la obra de Medina Onrubia, pero parece subrayar la diferencia. Volviendo a Las Descentradas, una de las obras más famosas de Salvador Medina Onrubia, podemos decir que expone los principios ideológicos del anarcofeminismo a través de dos personajes. Por un lado, Elvira Ancísar, la mujer de un ministro a quien desprecia, que ha encontrado en el cinismo y el uso de palabras escandalosas la manera de escapar de un matrimonio infeliz. Por otro lado, Gloria Brena, periodista y escritora, que en esta pieza de teatro es un alter ego de la autora. A través de Gloria, quien está escribiendo una novela que lleva el mismo título de la obra de teatro de Salvador Medina Onrubia, se reflexiona también sobre la escritura de mujeres y las mujeres escritas por la literatura. ¿Quiénes son entonces las descentradas? Las que pensamos, las que no sentimos, las que no vivimos como las demás, las que entre la gente burguesa somos ovejas negras y entre las ovejas negras somos inmaculadas, las que sufrimos, las rebeldes a nuestra condición estúpida de muñecas de bazar. Son aquellas que por no tener un lugar aceptable en la sociedad escandalizan hombres y mujeres por hacer pública su diferencia. Viven solas, escriben periódicos, hablan con términos lunfardos y se enamoran de quien no se debe. Considerada durante años en función de otros nombres, Salvadora Medina Onrubia es ante todo una escritora dramaturga cuyas obras necesitaron del tiempo para tornarse legible. Mezcla rara de discursos provenientes del folletín sentimental, del anarcofeminismo y la teosofía. Sus obras se revelan como originales experimentaciones literarias de los modos de representar la subjetividad femenina.